A ver, ¿y si resulta que el mayor espectáculo de estrellas fugaces de todo el año, pues no viene de una estrella, ni siquiera de un cometa? O sea, viene de la inmensa nube de metralla que dejó un violento accidente cósmico. Es que suena totalmente a película de ciencia ficción. Sí, literal. Pero bueno, hola a todo el mundo y bienvenidos a nuestro análisis a fondo de hoy. Tenemos una misión súper clara en esta inmersión profunda en las fuentes, que es analizar a fondo la información enciclopédica sobre las gemínidas. Exacto. Vamos a explorar detalladamente su artículo de Wikipedia, que tiene tela. Y tanta tela, porque a simple vista, si alguien sale a mirar el cielo una noche de diciembre, pues ve unas luces preciosas, ¿no? Muy regulares, muy predecibles. Claro, el típico espectáculo visual. Eso es. Pero cuando empiezas a tirar del hilo de los datos sobre su origen, sobre su física, su línea temporal, resulta que este fenómeno rompe prácticamente todas las reglas establecidas de la astronomía. Totalmente. Y los datos que tenemos sobre la mesa dibujan un rompecabezas científico monumental. O sea, por un lado tenemos registros históricos que chocan de frente con la mecánica celeste clásica que nos enseñan en los libros. Ya, la de toda la vida. Exacto. Y por otro, tenemos respuestas teóricas que, bueno, que no lograron confirmarse empíricamente hasta que enviamos tecnología punta, literalmente, a rozar la corona del Sol hace apenas un par de años. Madre mía. Es un caso de estudio perfecto sobre cómo la ciencia tiene que reescribirse a sí misma. Ojo con este dato, porque me parece alucinante. Estamos hablando de un evento que produce cientos de meteoros por hora en su punto álgido. Es indiscutiblemente la joya de la corona del cielo de invierno. Sin duda. Y sin embargo, la comunidad científica internacional se ha pasado décadas rascándose la cabeza sin saber de dónde demonios salían tantas rocas. Así que, vale, vamos a desglosar esto. Me parece perfecto. Para entender la magnitud real de esta lluvia de meteoros, creo que el paso lógico es ir al principio, ¿no? Mirar de dónde viene. Y resulta que ese origen es una de las mayores rarezas que orbitan en nuestro sistema solar. Sí, totalmente. Para entender la rareza, primero hay que entender la norma. Tradicionalmente, la astronomía ha clasificado a los cometas como los progenitores universales de las grandes lluvias de meteoros. Claro, como los padres de la criatura. Eso es, fenómenos tan famosos como las Perseidas o las Leónidas tienen cometas muy bien identificados, con sus órbitas calculadas, vamos, al milímetro. Actúan como padres biológicos. Ajá, pero la información recopilada sobre las gemínidas, junto con otra lluvia menor llamada las cuadrántidas, documenta la gran excepción a esta regla. O sea, son la única lluvia de meteoros principal que no desciende de un cometa, sino de un asteroide. Vale, espera. Específicamente, el asteroide 3200 Phaethon. A ver, aquí es donde mi mente necesita hacer una pausa, porque siempre he visualizado este proceso con una analogía muy concreta, ¿sabes? Cuéntame. Siempre he pensado en un cometa como una especie de camión volquete. Un camión lleno de hielo, de grava, de polvo, que va conduciendo por un camino lleno de baches. Buena imagen. Claro, a medida que ese cometa se acerca al inmenso calor del Sol, el hielo se derrite y el camión va dejando un rastro suelto de gravilla. Luego, una vez al año, la órbita de la Tierra cruza ese rastro de gravilla flotante y ¡pum! Estrellas fugaces al chocar contra nuestra atmósfera. Esa es exactamente la imagen visual que casi todos tenemos en la cabeza. Y, a ver, sirve perfectamente para explicar la mecánica clásica. Claro, porque hay hielo. Exacto. El hielo es crucial, porque actúa como el motor físico que expulsa el polvo. Al pasar de estado sólido a gas por el calor solar, un proceso llamado sublimación, pues escupe violentamente esas partículas hacia el espacio vacío. Vale. El problema es que los datos observacionales nos obligan a borrar esa imagen del camión de hielo por completo cuando hablamos de las gemínidas. Porque las fuentes indican que Phaethon es una roca, o sea, un asteroide seco, literal. Exactamente, una roca. Phaethon fue descubierto de manera oficial en 1983. Hace relativamente poco. Sí. Y fue gracias a la tecnología del satélite IRAS, el satélite astronómico infrarrojo. Los astrónomos analizaron su trayectoria y pues vieron que tiene una órbita elíptica que tarda un año y algo, bueno, 1,4 años terrestres en dar una vuelta completa alrededor del Sol. Que esa ruta tan alargada es la típica que haría un cometa. Efectivamente. Pero las imágenes mostraban que le faltaba lo más importante. La cola. Exacto, la clásica cola cometaria de hielo y gas evaporándose.
Vale, entiendo que no le vieran la cola. Pero, a ver, ¿cómo están tan seguros de que es una roca seca? Porque en las fuentes se menciona que analizaron su espectro y vieron que era el de un asteroide rocoso. A nivel práctico, ¿qué significa analizar el espectro de un objeto que está a millones de kilómetros en mitad de la oscuridad del espacio? Bueno, analizar el espectro es, esencialmente, leer el código de barras de la luz. Vale. O sea, cuando la luz del Sol choca contra la superficie de Faetón y rebota hacia nuestros telescopios, esa luz contiene información. Diferentes materiales, ya sea agua helada, hierro o silicatos, absorben y reflejan diferentes colores o longitudes de onda. Ah, vale, vale. Y al pasar esa luz reflejada por un espectrómetro, los científicos obtienen un patrón visual. Y el código de barras que devolvió Faetón era idéntico al de un asteroide rocoso y denso. O sea, no había ni rastro de las firmas lumínicas que indican la presencia de agua o hielo. Ostras. Entonces, me cuesta entender cómo funciona el mecanismo, ¿sabes? Si Faetón es una roca completamente estéril, sin una sola gota de hielo que se evapore para actuar como propulsor, pues, ¿de dónde sale todo ese polvo? Claro, esa es la gran pregunta. Es decir, no tiene ningún sentido físico que un bloque de piedra inerte que va viajando por el espacio deje a su paso un rastro de escombros lo suficientemente colosal como para generar, vamos, la mayor lluvia de meteoros del año en la Tierra. Y esa enorme contradicción en los principios de la física astronómica es precisamente lo que mantuvo bloqueada a la ciencia durante muchísimo tiempo. Lógico. La falta de un mecanismo explicativo lógico obligó a los teóricos a, bueno, a forzar la maquinaria, digamos. A inventarse cosas. Un poco, sí. Lo fascinante de esto es cómo tuvieron que crear clasificaciones completamente nuevas, conceptos que nunca antes se habían usado solo para intentar justificar la existencia de Faetón. Claro. Empezaron a debatir en los artículos científicos usando términos contradictorios como cometa rocoso o cometa muerto. Fíjate que lo de cometa muerto tiene un tono así como dramático, casi de ciencia ficción. Suena a que la teoría proponía que ese camión volquete, en algún momento del pasado, pues sí que tenía un cargamento lleno de hielo, ¿no? Ajá, eso es. Pero que de tanto dar vueltas y acercarse a la estufa gigante que es el Sol durante milenios, todo ese hielo, tanto el superficial como el subterráneo, acabó por evaporarse por completo. Ese era precisamente el argumento central de la teoría del cometa muerto. Se sugería que ya no le quedaba combustible helado, dejando tan solo un esqueleto rocoso. Ya, un cascarón vacío. Exacto. Y la idea era que este esqueleto, al ser frágil y cuarteado, pues seguía soltando polvo residual por el simple estrés térmico de calentarse y enfriarse constantemente en su órbita. Vale, tiene sentido. Pero intuyo, por cómo se relatan los avances en los textos, que los números no debían cuadrar mucho, ¿verdad? Para nada. Claro, es que un simple goteo de polvo residual por estrés térmico, a ver, no puede crear una tormenta masiva de rocas que inundan nuestra atmósfera cada diciembre. Hacía falta encontrar un mecanismo muchísimo más potente, algo capaz de mover cantidades industriales de masa. Has dado en el clavo. El volumen de la corriente de escombros de las Gemínidas exigía una respuesta mucho más extrema. Y aquí es donde la astrofísica tuvo que aliarse con la exploración espacial de vanguardia. Vale. La solución definitiva al misterio no llegó mirando a través de la lente de un telescopio desde una montaña nevada en la Tierra. Llegó en el año 2023. Ayer, como quien dice. Literalmente. Llegó gracias a los datos recopilados por la sonda Parker Solar Probe. Ah, la Parker Solar Probe. Esto me parece fascinante, porque ilustra perfectamente cómo evoluciona nuestra forma de hacer ciencia. Totalmente. O sea, ya no es solo mirar, es enviar un instrumento directamente a las zonas más extremas y peligrosas del sistema solar interior para, bueno, para medir la realidad de primera mano. Es que la misión de la Parker Solar Probe es un hito absoluto de la ingeniería humana. Está diseñada para soportar temperaturas infernales y acercarse al Sol más que ninguna otra nave en la historia. ¡Qué locura! Sí, y al tener que volar físicamente a través del disco de polvo del sistema solar, pues sus instrumentos pudieron recopilar información directa. Lo que sugirieron esos datos recientes de 2023 descartó por completo, pero por completo, la vieja teoría del hielo derritiéndose o el cometa muerto soltando migajas. Vale, entonces, ¿qué revelaron exactamente esos datos para cambiar el paradigma de esa manera? Revelaron un evento de una violencia incomprensible.
Ostras. La masa, la distribución y las características de esa nube de polvo que forma las gemínidas apuntan a que no se formaron por un lento goteo a lo largo de milenios, sino por un evento singular, repentino y, vamos, inmensamente destructivo. Vale. Hablamos de la ruptura catastrófica de un cometa mucho mayor. O sea, a ver, cambiando nuestra analogía del camión, ya no es un camión que pierde gravilla por un camino lleno de baches. No. Es que el camión entero sufrió una explosión masiva a escala cósmica, dejando tras de sí una nube gigantesca de metralla. Metralla a nivel planetario, sí. Un cuerpo original más masivo se fragmentó de forma brutal. Y de los restos humeantes de esa destrucción, ojo, no solo surgió Faetón tal y como lo conocemos hoy. Ah, no. No. Los registros de observación documentan que de esa misma ruptura nacieron al menos otros 2 asteroides conocidos y catalogados, el 2005 UD y el 1999 IC. Qué fuerte. Por lo tanto, Faetón no es un simple asteroide solitario viajando sin rumbo. Es, literalmente, la pieza de metralla más grande que sobrevivió a un cataclismo cósmico. Madre mía, imagínate la magnitud de las fuerzas, ya sean gravitacionales o térmicas, necesarias para reventar un cuerpo celeste de ese tamaño. Inimaginable. Todo esto tiene un sentido lógico aplastante ahora. Y, claro, toda esa nube de escombros resultante de la explosión es el gigantesco río invisible que la Tierra cruza cada diciembre. Exactamente. Pero, a ver, repasando los detalles físicos en la enciclopedia, hay un factor numérico que me deja perpleja y que creo que es la clave para entender lo que vemos nosotros desde el suelo. Y tiene que ver con la densidad. Un punto muy importante. La densidad de estas partículas en comparación con una estrella fugaz normal. Es que si conectamos esto con el panorama general, la densidad es la firma innegable de ese evento violento que hablábamos, y lo que distingue a las gemínidas de cualquier otro fenómeno nocturno. Vale. Pensemos por un momento en las escamas de polvo que deja un cometa clásico. Al formarse por el suave derretimiento de estructuras de hielo, el polvo es extremadamente ligero y poroso. Como muy liviano. Muy liviano. Las mediciones indican que tienen una densidad de aproximadamente 0,3 gramos por centímetro cúbico. A ver, para visualizarlo estaríamos hablando de partículas con la consistencia, pues no sé, de la ceniza de un cigarrillo flotando en el aire. O tal vez como pequeños copos de nieve sucia. Muy poca masa en mucho volumen. Es una descripción muy acertada. Sí. Pero los meteoroides que componen la corriente de las Géminidas cuentan una historia muy diferente. Claro, porque son metralla. Al ser literalmente pedazos fracturados de un núcleo rocoso sólido que sobrevivió a una explosión, son muchísimo más densos y compactos. Las fuentes señalan densidades de entre 2 y 3 gramos por centímetro cúbico. Espera, a ver si lo entiendo bien. Estamos hablando de que la metralla de las gemínidas es casi 10 veces más densa que las partículas de una lluvia de meteoros convencional. 10 veces, sí. 10 veces. O sea, no es ceniza esponjosa cayendo. Son perdigones de piedra sólida surcando el espacio. Esto tiene que cambiar por completo la física de lo que ocurre cuando estos objetos pues chocan de frente contra el escudo invisible que es nuestra atmósfera. La cambia por completo, desde luego. Y aquí es donde conectamos el oscuro pasado del sistema solar con la experiencia directa del ojo humano. Una partícula que es 10 veces más densa posee una inercia, pues infinitamente mayor. Claro, lleva más fuerza. No se comporta, ni se calienta, ni se quema en la atmósfera de la misma manera que lo haría un frágil copo de nieve cósmico. Pues entremos en esa física de la reentrada, porque las fuentes detallan datos muy precisos sobre la velocidad y la profundidad que alcanzan. Al ser pequeñas rocas compactas, la enciclopedia indica que viajan a una velocidad que los astrónomos consideran media para estos fenómenos. Ajá, unos 35 kilómetros por segundo. Que son casi 22 millas cada segundo. Y fíjate que a escala de un ser humano, imaginar algo moviéndose a 35 kilómetros por segundo es casi inabarcable. Es un proyectil imparable. Totalmente. Sin embargo, en términos de mecánica orbital, es una velocidad de impacto bastante moderada. O sea, las partículas de las Leónidas, por comparar, impactan contra nuestra atmósfera a más de 70 kilómetros por segundo, el doble. ¡Ostras! Así que, en las Gemínidas, tenemos una combinación muy particular. Alta masa, alta densidad y una velocidad de penetración, digamos, relativamente controlada. Vale. ¿Y cuál es el resultado práctico de esa combinación cuando la roca toca la estratosfera? El resultado es la resistencia.
Las partículas esponjosas de otras lluvias, al ser tan frágiles y chocar a velocidades extremas, se vaporizan de manera casi instantánea en cuanto rozan las capas más altas y tenues de la Tierra. Duran nada. Nada. Pero los fragmentos densos de Faetón aguantan la brutal fricción térmica durante muchísimo más tiempo. Logran empujar a través de las capas atmosféricas, descendiendo muy profundamente. Ah, claro. De hecho, los datos de radar indican que pueden llegar hasta una altura de unos 39 kilómetros, unas 24 millas sobre la superficie terrestre, antes de sucumbir finalmente al calor y desintegrarse. Es que bajar hasta los 39 kilómetros significa que sobreviven mucho más tiempo generando luz, y claro, por eso las gemínidas son tan espectaculares a simple vista. O sea, desde el suelo no vemos un destello blanco que parpadea y muere en una fracción de segundo. Exacto. Vemos otra cosa. Vemos una raya brillante y sólida que parece tomarse su tiempo trazando una línea en la oscuridad, ¿no? Además, las fuentes enciclopédicas destacan un rasgo visual inconfundible, y es que a menudo muestran un característico tono amarillento. Y ese tono amarillento no es casualidad. Es química pura ardiendo en directo. ¡Qué maravilla! El color de un meteoro está determinado por la composición elemental del material que se está quemando. Al ser fragmentos densos de un asteroide, contienen elementos específicos incrustados en la roca. Vale. El calor de la fricción, que alcanza miles de grados, vaporiza metales como el sodio presentes en la matriz del asteroide. Y cuando el sodio se ioniza a esas temperaturas, emite luz en una longitud de onda muy precisa, que nuestros ojos decodifican como un amarillo brillante y, además, muy persistente. Es como observar el resultado de un análisis de laboratorio de un asteroide, pero trazado a pinceladas amarillas sobre el cielo nocturno. Tal cual. Y ojo, que la intensidad del evento no es una broma. Los registros apuntan a que en su punto de máxima actividad, que ocurre habitualmente alrededor de las 2 o las 3 de la madrugada del 14 de diciembre, el cielo puede bombardearnos con entre 120 y 160 meteoros por hora. Es una barbaridad. O sea, son más de 2 perdigones amarillos ardiendo cada minuto. Pero, y aquí es donde mi cerebro colapsa al leer las fuentes. Aquí es donde se pone realmente interesante. Hay una anomalía en la línea temporal histórica que me resulta imposible de ignorar. Es que la cronología de su descubrimiento es posiblemente uno de los detalles más reveladores de lo increíblemente dinámico que es el espacio. Fíjate en los registros históricos. La humanidad lleva obsesionada con el cielo y cartografiando las estrellas desde que tenemos conciencia. Vale. Sí, desde siempre. El artículo cita que las Perseidas, por ejemplo, ya estaban perfectamente documentadas en textos del año 36 después de Cristo. Las Leónidas aparecen en registros desde el año 902. O sea, civilizaciones enteras a lo largo de milenios, desde los astrónomos chinos hasta los sabios árabes, han registrado estos patrones. Ajá. Sin embargo, las fuentes afirman de manera rotunda que la primera vez que se observaron las gemínidas en toda la historia de la humanidad fue en el año 1862. Es un salto en el tiempo masivo, en comparación con las demás lluvias clásicas. Un salto que, desafía la lógica. ¿Cómo es humanamente posible que un espectáculo tan gigantesco, brillante y regular pasara completamente desapercibido? ¿Acaso todos los astrónomos del mundo libre se fueron a dormir temprano cada diciembre durante miles de años? No creo. Es que no tiene sentido que descubramos una tormenta de 160 estrellas fugaces por hora en plena revolución industrial. Y a ver, tendrías toda la razón en desconfiar si el universo fuera un sistema estático. Vale. Esa de escombros no está fijada en el espacio con clavos, ¿sabes? Evoluciona continuamente y lo hace por la influencia gravitacional de otros planetas. Es decir, que fuerzas externas empujan y deforman ese río de polvo. Especialmente el empuje del gigante de nuestro sistema, Júpiter. Ah, el jefe. El jefe. Júpiter, con su colosal pojo de gravedad, actúa casi como un director de orquesta aquí. Año tras año, siglo tras siglo, las perturbaciones gravitacionales ejercidas por Júpiter han ido tirando constantemente de esa densa corriente de rocas, alterando su trayectoria milímetro a milímetro. Madre mía. Lo que la física nos dice es que la corriente de las gemínidas ya existía en la época de los romanos, o durante la dinastía Tang en China, claro, pero su órbita estaba desalineada. Pasaba inofensivamente a millones de kilómetros de la Tierra, en el vacío absoluto. Me vuela la cabeza. O sea, significa que, muy lentamente,
El empuje invisible de la gravedad de Júpiter fue doblando esa carretera de escombros, acercándola más y más a nosotros. Eso es. Y de repente, en 1862, la danza orbital finalmente hizo que el núcleo más denso de ese río de rocas se cruzara directamente en el camino de la Tierra. O sea, el universo hizo una entrega a domicilio de un espectáculo astronómico completamente nuevo. Literalmente. Es la prueba definitiva de que vivimos bajo un cielo que muta y cambia. Y una mutación que sigue en marcha. Del mismo modo que la gravedad trajo esta corriente hacia nosotros, con el paso de los siglos futuros, las interacciones gravitacionales podrían alejar de nuevo esta nube de metralla, y las Géminidas podrían terminar por desaparecer de los cielos terrestres por completo. ¡Qué melancólico! Sí, es un recordatorio de que nuestra ventana para observar el universo es en el fondo un privilegio temporal. Bueno, lo cual nos lleva a la parte más terrenal de este análisis. Si tenemos este privilegio temporal de presenciar los restos de la ruptura de Faetón, ¿cómo podemos aplicar toda esta información técnica para disfrutar realmente del fenómeno? Claro, la parte práctica. Sí, porque las fuentes enciclopédicas no solo ofrecen historia, también funcionan como un manual de instrucciones para cualquier persona que quiera observar y dejan claro que no basta con, bueno, salir al balcón en diciembre y mirar arriba al azar. Hay variables geométricas y atmosféricas supercríticas a tener en cuenta. Esto plantea una cuestión importante, y es que la paciencia es clave. La primera gran variable es la posición de quien observa, en nuestro propio planeta, respecto a lo que llamamos el radiante. El radiante, vale. El término Gemínidas no es casual. Se refiere al hecho de que por un efecto de perspectiva visual, todos estos meteoros parecen irradiar o surgir desde un punto específico en la constelación de Géminis, muy cerca de una estrella brillante llamada Cástor. Vale. Imagina conducir un coche a través de una intensa tormenta de nieve. Todos los copos parecen venir disparados hacia ti desde un punto central en la oscuridad, ¿verdad? Frente al capó. Esa es una visualización perfecta. ¿Y cómo afecta el lugar del planeta donde estemos a ese radiante en la constelación de Géminis? Pues afecta drásticamente al tiempo de exposición. El artículo detalla una marcada asimetría geométrica entre hemisferios. A ver. Para quienes nos escuchan desde el hemisferio norte, la constelación de Géminis se eleva sobre el horizonte local bastante temprano en la tarde. Bien. Esto permite que el radiante alcance una altura útil en el cielo casi desde las primeras horas de la noche. Y se traduce en muchísimas más horas de oscuridad óptima para captar altas tasas de meteoros. Mientras que en el sur la geometría de la Tierra te juega en contra, entiendo. Exacto. En el hemisferio sur, la orientación del planeta hace que ese radiante en Géminis no se asome por encima del horizonte hasta aproximadamente la medianoche local. La ventana de observación óptima se reduce significativamente, aunque, bueno, el espectáculo, cuando el radiante por fin se eleva, sigue siendo formidable. Y para medir la calidad de ese espectáculo, las fuentes emplean un término clave que, vamos, cualquiera que lea sobre el tema se va a encontrar, el ZHR. A simple vista parecen solo 3 letras, pero encierran un concepto fundamental para ajustar nuestras expectativas. ¿Qué mide realmente la tasa horaria cenital? La tasa horaria cenital, o ZHR, es un estándar matemático. Calcula el número máximo de meteoros que un observador ideal podría ver en una hora bajo unas condiciones absolutamente perfectas. Vale. ¿Y qué son condiciones perfectas? Pues un cielo negro impecable, sin contaminación lumínica, sin nubes, y con el radiante de la constelación situado exactamente en el cenit, es decir, directamente encima de su cabeza. Es un límite superior teórico. Claro, un escenario idílico que sabemos que casi nunca se cumple en el mundo real. Casi nunca. Y la razón principal por la que nunca alcanzamos ese ZHR máximo no son siempre las nubes de la Tierra, sino el mayor obstáculo natural para la astronomía nocturna, que las fuentes destacan muy claramente: la fase de la Luna. Es que el resplandor lunar es, a efectos prácticos, contaminación lumínica natural a escala masiva. Totalmente. Su luz inunda la atmósfera y borra por completo los meteoros más tenues del cielo, permitiéndonos ver únicamente las bolas de fuego más extremas y brillantes. El impacto que esto tiene en los números observables es devastador. Pues fíjate en los ejemplos cronológicos que aportan las fuentes, porque los datos duros son súper reveladores. A ver. En el año 2015, el calendario lunar nos regaló unas condiciones soñadas. Tuvimos una luna apenas visible, con solo un 10% de iluminación, una franja finísima. Los registros documentan que ese año la tasa máxima observable se disparó hasta alcanzar los 203 meteoros por hora.
Una barbaridad. Estamos hablando de una actividad febril de más de 3 estrellas fugaces amarillas surcando el cielo cada minuto. Una auténtica tormenta. Pero claro, la naturaleza impone sus ciclos. Si damos un salto analítico a los datos registrados en 2023, la situación fue radicalmente distinta. Sí, En su punto de máxima actividad, la tasa se desplomó a solo 92 meteoros por hora. menos de la mitad. Menos de la mitad. Las condiciones de la fase lunar en ese ciclo inundaron el cielo de brillo, cegando nuestros ojos a la metralla más fina y pues eso, reduciendo la actividad observable en comparación con la gloria del 2015. Es que es un juego de alineaciones cósmicas que requiere una paciencia casi infinita. Necesitas que un río masivo de escombros nacido de una antigua explosión se cruce en tu camino. Necesitas un cielo despejado de nubes invernales. Y necesitas que el ciclo independiente de 29 días de la Luna decida darte una tregua justo en las franjas horarias del 14 de diciembre. Es como pedir que te toque la lotería. Un poco, sí. Pero bueno, hay esperanza para la gente meticulosa que observa. Las predicciones basadas en la mecánica orbital para el futuro próximo traen excelentes noticias en las fuentes. Y tanto, el pronóstico científico para el año 2025 es particularmente emocionante. Ajá. Los modelos matemáticos apuntan al pico máximo de actividad alrededor del 14 de diciembre. Y se espera un ZHR muy robusto, en torno a los 150 meteoros por hora. Pero lo crucial es el factor lunar. Los calendarios confirman que la Luna estará en fase menguante con tan solo un 26% de iluminación de su disco visible. Ostras, ese 26% menguante cambia por completo las reglas del juego. Las cambia porque una luna menguante tan pequeña saldrá muy tarde en la madrugada. Esto nos va a proporcionar un bloque inmenso de horas durante la tarde y la primera mitad de la noche, donde el radiante en Géminis estará subiendo en el cielo, mientras nos cobijamos bajo unas condiciones de oscuridad, pues prácticamente óptimas. ¿Sí, en esa interferencia del resplandor lunar? Exacto. Y creo que aquí es donde reside el inmenso valor de cruzar el conocimiento teórico con la acción física, de salir al frío a observar. O sea, entender cómo interpretar una tasa horaria cenital, conocer las consecuencias mecánicas de la iluminación lunar y saber trazar una línea imaginaria hacia la estrella Castor. Sí, sí. Todo eso convierte a cualquier persona interesada en un analista astronómico desde el patio trasero de su casa. Dejas de ver simples líneas de luz al azar y pasas a presenciar piezas sólidas de un rompecabezas cataclísmico impactando contra nuestra atmósfera. Qué bien lo has dicho. El conocimiento añade una dimensión extra a lo que observan nuestros ojos. Cuando comprendes que ese brillo amarillento no es hielo poroso quemándose, sino densos perdigones de roca sólida vaporizándose por la fricción extrema a 39 kilómetros de altura, el cielo nocturno deja de ser un telón de fondo plano. Totalmente. Adquiere profundidad, historia y, bueno, un innegable sentido de violencia controlada. Bueno, vamos a hacer un repaso rápido para asentar todo este volumen de información enciclopédica, ¿vale? Venga. Empezamos nuestra misión buscando respuestas sobre unas luces brillantes en el invierno y descubrimos que las gemínidas son, a todos los efectos, unas anomalías astronómicas alucinantes. Sabemos que rompen la regla de los cometas y provienen del asteroide Faetón. Sabemos que su alta densidad, su lentitud relativa y ese color amarillo nacen de las profundidades de un cuerpo que sufrió una catastrófica explosión. Y sabemos, de forma increíble, que este majestuoso espectáculo masivo pues ni siquiera formaba parte de nuestra bóveda celeste hasta que la gravedad de Júpiter decidió empujarlo hacia los otros en 1862. Y si me permites aportar un último apunte, hay un detalle en las fuentes sobre los nombres involucrados que conecta la ciencia empírica con las antiguas aspiraciones humanas. Ay, sí, cuéntame. Cuando el astrónomo Fred Whipple ató los cabos sueltos y descubrió que este asteroide era el progenitor de la misteriosa lluvia de meteoros, decidió bautizar a la roca 3200 con el nombre de Faetón. Vale. En la mitología griega, Faetón era el hijo temerario y obstinado de Helios, el dios del sol. Un día, intentó conducir el carro de fuego de su padre, pero perdió por completo el control de los caballos. Uy, qué peligro. Ya ves, el carro se acercó peligrosamente a la Tierra y al Sol, provocando un desastre de proporciones térmicas inmensas que obligó al dios Zeus a intervenir y destruir el carro con un rayo para evitar el fin del mundo. ¡Madre mía! Resulta casi poético pensar en ese paralelismo. Es un paralelismo que, a la luz de los descubrimientos modernos, resulta casi escalofriante. El mito griego describe un accidente de tráfico cataclísmico cerca del fuego solar, y en 2023, los complejos sensores de plasma de la Parker Solar Probe concluyen exactamente lo mismo en el terreno científico.
¡Qué pasada! Concluyen que este cuerpo celeste y toda su nube de escombros existen debido a una ruptura masiva y violenta, provocada por un acercamiento extremo a la influencia térmica y gravitacional del Sol. Mm, Esto nos deja flotando una gran reflexión. ¿Cuántos otros mitos y leyendas antiguos podrían estar describiendo accidentalmente realidades astronómicas de una violencia inmensa? Realidades que, fíjate, apenas ahora estamos empezando a comprender gracias a nuestras ondas de alta tecnología. Ostras, esa es sin duda una pregunta que te altera por completo la forma en que entiendes la conexión entre nuestro pasado y la ciencia moderna. Esa simetría perfecta entre una historia dramática forjada alrededor de una hoguera en la antigüedad y los fríos datos térmicos recogidos por una sonda espacial en 2023, la verdad es que es un cierre espectacular para nuestra sesión. Ha sido un placer. Y con este pensamiento en mente, ponemos punto final a nuestra inmersión profunda en las fuentes de hoy. Esperamos que, si la gravedad y la luna lo permiten, y lográis observar el denso trazo amarillo de una gemínida este diciembre, podáis apreciar el caos milenario que la trajo hasta nosotros. Seguid siempre analizando el porqué de las cosas y no dejéis de mirar hacia arriba. Hasta nuestro próximo análisis a fondo. Imaginemos la siguiente situación. Un poderoso comerciante europeo, o de Oriente Medio, en el año 1270. Ujú. Llega a la corte más deslumbrante del planeta tras cruzar la ruta de la seda. Los baúles están a rebosar de pesados lingotes de plata y de monedas de oro puro. Y de repente, los funcionarios del emperador confiscan todo ese metal precioso. ¿Así, sin más? Exacto. Y a cambio, entregan unos pedazos de papel, hechos de corteza de morera y sellados con tinta roja. Si el comerciante se niega a aceptar que ese papel vale lo mismo que su oro, la pena es directamente la muerte. Es un escenario que parece sacado de un estado distópico moderno, la verdad. Totalmente. Pero en realidad constituye el primer uso a gran escala de dinero fiduciario puro en la historia humana. Una innovación económica brutal implementada no por un banquero del Renacimiento, sino por un hombre nacido en las tiendas de campaña de la estepa asiática. Y por eso hoy traemos un análisis a fondo sobre esa figura colosal, el responsable de esa medida. Kublai Khan, el nieto del mítico Genghis Khan. Eso es. Tenemos sobre la mesa un abanico inmenso de registros enciclopédicos e históricos. Y la misión de esta inmersión es comprender cómo este líder nómada pasó de aprender lecciones básicas de administración a fundar la dinastía Yuan, orquestando una maquinaria de asimilación tecnológica sin precedentes que, literalmente, devoró Eurasia. Ujú. Pero, sobre todo, vamos a explorar cómo esa misma expansión desenfrenada terminó chocando contra los límites infranqueables de la física, del clima y de su propia mortalidad. Vale, vamos a desgranar esto, porque el viaje al poder absoluto de Kublai arranca muy lejos de los palacios imperiales, arranca con un fracaso estrepitoso. Sí, a ver, para calibrar adecuadamente el nivel de sus reformas posteriores es indispensable analizar sus primeros pasos. Y los textos históricos conservan un detalle fundacional del año 1224. Cuando era solo un niño, ¿no? Exacto. Kublai es un niño de 9 años en ese momento. Acaba de abatir a su primera presa, un conejo y un antílope. Ujú. Y su abuelo, Genghis Khan en persona, realiza un antiguo rito chamánico. Le frota grasa animal caliente en el dedo corazón frente a toda la nobleza nómada. Y declara que las palabras del chico están llenas de sabiduría, exigiendo que todos le presten atención. Madre mía. Supongo que es el equivalente medieval a que el fundador de la empresa te designe como el genio de la familia delante de todos los directivos. Básicamente. Pero heredar ese enorme peso de expectativas no otorga automáticamente capacidades de gestión, y eso queda dolorosamente claro cuando, años después de la muerte de su abuelo, la familia le asigna su primer dominio real. Un feudo propio en la región de Hebei, en el norte de China, Sí, habitado por unas 10.000 familias agrarias. claro. Y aquí surge la gran pregunta. ¿Cómo es posible que alguien con esa supuesta brillantez natural casi hunda su propio territorio en cuestión de meses? Es como el director ejecutivo que casi lleva a la bancarrota a su primera startup.
y que aprende a las malas la diferencia entre simplemente poseer algo y saber administrarlo realmente. Es una analogía perfecta, porque la causa fundamental de ese desastre es una incompatibilidad absoluta de paradigmas operativos. Para la aristocracia mongola de la época, el valor de la tierra residía casi exclusivamente en el pillaje o en el pastoreo nómada. Claro, llegaban, extraían valor de forma rápida y se movían. Exacto. Y Kublai aplicó esa visión extractiva a una sociedad agrícola compleja. Otorgó carta blanca a sus recaudadores de impuestos locales. Que debieron frotarse las manos. Ya te digo. Aplicaron una presión fiscal tan asfixiante que provocaron un colapso demográfico inmediato. Los campesinos chinos simplemente huyeron en masa. De las 10.000 familias originales quedó una fracción mínima. Menudo desastre. Pues sí, pero, a ver, no fue tanto un fallo de intelecto como la imposición de una lógica nómada sobre un ecosistema sedentario que no lo soportaba. Es decir, que descubre de la forma más amarga la enorme brecha que existe entre dominar militarmente un espacio y gestionar su logística para que sea productivo a largo plazo. ¿Eso es? Y me parece crucial observar cómo reacciona. No se encierra en el dogma nómada ni manda ejecutar a los campesinos que huyen. Quien interviene en la crisis es su madre, Sorghaghtani Beki. Que era una estratega política brillante, por cierto. Sin duda. Envían nuevos administradores civiles, reajustan por completo las cargas fiscales y, con muchísima paciencia, logran que los agricultores regresen a las tierras. Y esa intervención fue, en muchos sentidos, la verdadera educación política de Kublai. Comprendió empíricamente que la fuerza bruta cabalgando por las llanuras es inútil sin una burocracia civil que garantice la estabilidad agraria. Totalmente. Ese cambio de mentalidad le lleva a rodearse de asesores de la etnia Han, eruditos chinos como el poderoso monje budista Haiyun. Con el que debatía de filosofía, si no recuerdo mal. Sí, sí. Y también el polímata Liu Bingzong. Y ojo, esta sofisticada red de influencia china no fue un simple capricho intelectual. Fue la base logística que le permitió sobrevivir al conflicto más devastador de su vida, la Guerra Civil Toluiz. Claro, tenemos que entrar en esa guerra civil porque cambia el mapa de Asia para siempre. Muere su hermano mayor, el gran Khan Monke, y el imperio se fractura. Kublai se enfrenta a su hermano menor, Arik Boke. Pero, corrígeme si me equivoco, esto no fue una simple disputa dinástica entre hermanos, sino un choque frontal de ideologías sobre cómo debía ser el imperio, ¿no? Original, y aglutinaba a las facciones conservadoras. Los que exigían mantener la pureza nómada. Eso es, la vida en la estepa y el rechazo total a la asimilación. Por otro lado, Kublai, respaldado por sus asesores chinos y operando desde el norte de China, representaba la centralización estatal, la burocracia y la agricultura. O sea, el futuro. Exacto. Y en un conflicto de desgaste, los recursos agrarios ilimitados y la riqueza del norte de China que Kublai había aprendido a gestionar proporcionaron una ventaja logística insuperable. Ganó quien mejor pudo alimentar a su ejército, no quien montaba los caballos más veloces. Fíjate qué cambio de mentalidad. Y al asegurar la victoria y el título de Gran Han en el año 1264, toma una decisión que consolida esa visión centralizada. No gobierna desde la periferia mongola. En 1271 proclama oficialmente la dinastía Yuan. Reclama para sí el mandato del cielo, estableciéndose como el legítimo emperador de China, y traslada la capital a Dadu, sobre la que hoy se asienta Pekín. Un movimiento muy audaz. Y para articular este monstruo territorial recién unificado, necesitaba una innovación económica radical, que nos devuelve a lo que hablábamos en la introducción, el papel moneda. Aquí es donde se pone realmente interesante. Básicamente obligó a todo un imperio a confiar en un trozo de papel, confiscando su oro real. ¿No es este el primer ejemplo de dinero fiduciario puro creado a la fuerza? Lo es, sin duda. La instauración del Jiao Chao en 1260 es probablemente uno de los experimentos de política monetaria más audaces de la historia. A ver, Kublai se enfrentaba a un problema de escala monumental. El imperio abarcaba desde el Pacífico hasta los lindes de Europa del Este. Una barbaridad de territorio. Pues imagínate mover el valor económico a través de caravanas cargadas con millones de monedas de cobre o plata a lo largo de esas distancias. Era logísticamente inviable. Claro, el coste de transporte y protección arruinaba los beneficios por completo. Exacto. Es que vamos a detenernos en la mecánica física de esto. Entiendo el problema del transporte,
pero confiscar el oro real de millones de súbditos y comerciantes y a obligarles a aceptar un trozo de papel sellado es una apuesta peligrosísima. ¿Cómo logras que todo un imperio confíe ciegamente en una abstracción sin que el sistema colapse al día siguiente por falta de credibilidad? Es que el mecanismo de confianza no se basaba en la fe, sino en la coerción fiscal y la extrema utilidad. Kublai decretó que los impuestos al Estado debían pagarse utilizando esos billetes. Ah, claro. En el momento en que el emperador exige un material específico para cancelar las deudas tributarias de sus súbditos, ese material adquiere valor de curso legal instantáneamente. Y a nivel coercitivo, bueno, la falsificación o el rechazo comercial de los billetes se penaba directamente con la decapitación. Madre mía. Un incentivo bastante potente para aceptar el papel. Ya te digo. Así que las arcas imperiales absorbieron metales preciosos masivamente, mientras la economía comenzó a circular apoyada únicamente en el respaldo del Estado. Es fascinante porque obliga a comerciantes acostumbrados al trueque duro a entrar de lleno en la especulación financiera, y al principio, este sistema inyectó una enorme liquidez, financió una época de prosperidad asombrosa que le permitió a Kublai mirar hacia el sur, Ujú. porque le quedaba un gran objetivo militar. La dinastía Song del Sur que resistía protegida por las megaciudades más formidables de la época, rodeadas de anillos de agua y murallas gigantescas. Un hueso muy duro de roer. Y tanto, la caballería mongola que había dominado el mundo era totalmente inútil contra muros de piedra de 20 metros. Pues, para superar ese estancamiento táctico, Kublai impulsó una cultura de corte basada en una meritocracia radical. El origen étnico importaba poco frente a la habilidad técnica. O sea, un poco como el Silicon Valley del siglo XIII, atrayendo a los mejores cerebros del mundo conocido para resolver problemas técnicos. Esa es la comparación perfecta. Observamos en los registros a 30 gobernadores musulmanes administrando distritos imperiales, cartógrafos islámicos mapeando nuevas rutas comerciales y médicos enseñando tratados anatómicos persas. Kublai estructuró la corte de Dadu como un centro de resolución de problemas globales. Si eras útil, estabas dentro. Exacto. Si poseías un conocimiento técnico útil para la expansión del Estado, eras inmediatamente absorbido por el aparato burocrático. Fueras uigur, chino, musulmán o europeo como Marco Polo. Y esa obsesión por la tecnología importada es lo que finalmente rompe el candado del sur de China. La campaña contra los Song llevaba años atascada en el brutal asedio de las ciudades gemelas de Xiangyang y Fancheng. Esas ciudades controlaban el acceso al río Yangtze, pero estaban protegidas por redes defensivas masivas. Auténticas fortalezas. Las catapultas tradicionales que usaban tanto chinos como mongoles, impulsadas por tracción humana, no tenían la energía cinética necesaria para rasguñar esas murallas. Y aquí entran dos ingenieros de Irak, Ismael y al-Din. La contribución de estos ingenieros alteró la ingeniería militar de Asia Oriental por completo al introducir el trabuquete de contrapeso. La física del diseño es crucial aquí. A ver, explícanos esto. Pues mira, las catapultas locales requerían que cientos de hombres tiraran simultáneamente de cuerdas para lanzar proyectiles que, como máximo, rondaban los 40 kilos. El diseño iraquí reemplazó ese esfuerzo humano inconsistente por una caja colosal llena de toneladas de tierra y roca. Uf, la diferencia es abismal. Ya lo creo. Al caer ese contrapeso por pura gravedad en un extremo del brazo de palanca, el proyectil del otro extremo salía disparado con una fuerza destructiva exponencial. Lanzaban bloques de piedra maciza de hasta 150 kilos de peso. Debió ser terrorífico para los defensores ver cómo esas máquinas destrozaban torres de vigilancia de un solo golpe. Totalmente psicológico también. Sí. Y lo más impactante es que no se quedaron en la ingeniería de asedio. Para aniquilar a los últimos reductos de los Song, los mongoles, un pueblo nómada que, recordemos, no tenían ninguna tradición náutica, asimilaron las técnicas de construcción naval chinas y terminaron derrotándolos en batallas marítimas en los deltas de los ríos. Es que esa es la máxima expresión de la adaptabilidad yuan. Sin embargo, esa misma eficacia asimiladora generó un letal exceso de confianza. Habiendo unificado China por primera vez bajo un gobierno no Han, Kublai creyó que los mares orientales debían ser lógicamente la siguiente extensión natural de su imperio. Un error de cálculo tremendo. Sí, esa soberbia expansiva apuntó hacia el archipiélago de Japón. Y esto marca el choque frontal de la maquinaria imperial contra un límite físico infranqueable. Sabemos que hubo dos grandes intentos de invasión en 1274 y en 1281. Ujú.
Si analizamos en profundidad la campaña de 1281, los números marean. Una armada combinada de 4.400 barcos y más de 140.000 soldados provenientes de China y Corea. Es una empresa logística monstruosa. Una barbaridad para la época. Pero los hallazgos arqueológicos recientes, en los pecios sumergidos en la bahía de Hakata, revelan un fallo de diseño que condenó la expedición desde el primer minuto. Sí, las evidencias muestran el uso generalizado de embarcaciones de río de fondo plano, en lugar de barcos diseñados para alta mar. Ojo a esto. Y a ver, esta decisión no fue producto de la ignorancia naval, sino de una exigencia burocrática ciega. Dadu exigió construir la flota más grande del mundo en apenas un año, en lugar del lustro que habría requerido un diseño adecuado. Las prisas nunca son buenas. Para nada. Las quillas curvadas bajo el agua, que son esenciales para estabilizar grandes navíos oceánicos contra las olas y corrientes cruzadas, fueron descartadas por su complejidad de construcción. Claro, para visualizarlo bien, y corrígeme si me equivoco, navegar en un navío fluvial de fondo plano por mar abierto es como intentar conducir un coche de Fórmula 1 por un campo embarrado. Tal cual. Por muchos ingenieros que tuviera la corte, la ambición desmedida y la prisa condenaron a su propia flota. O sea, es como deslizarse sobre una enorme bandeja plana de plástico. En un río tranquilo, vas muy rápido y puedes cargar mucho peso, pero al menor embate lateral en aguas turbulentas, te das la vuelta porque careces de esa aleta inferior pesada que contrarreste el movimiento. Es un desastre esperando ocurrir. Y las consecuencias de esa vulnerabilidad física fueron devastadoras tanto a nivel humano como psicológico. Se rompe el mito, ¿no? Exacto, se rompió el mito de la invencibilidad mongola. Cuando esta flota inmensa pero frágil llegó a las costas japonesas, se topó primero con una barrera artificial, un largo muro de piedra defensivo erigido por los samuráis que impidió los desembarcos masivos. Forzando a los barcos a quedarse ahí, ¿no? Sí, los barcos mongoles tuvieron que permanecer fondeados y apretados en la bahía. Y fue allí donde intervino el clima. Los tifones, conocidos en la tradición japonesa como el kamikaze o viento divino, destrozaron los barcos de fondo plano con una facilidad aterradora. Quedó demostrado que los cielos y los mares no se rendían ante decretos burocráticos. Y el desgaste de recursos no se detuvo en Japón. Las crónicas recogen campañas militares exhaustivas adentrándose en las impenetrables selvas de Vietnam, incursiones en Birmania y hasta una expedición naval hacia la isla de Java. Una locura tras otra. Geografías totalmente adversas a sus tácticas, que resultaron en decenas de miles de bajas y un consumo abismal de riqueza a cambio de simples juramentos nominales de vasallaje, que a la hora de la verdad no servían para nada. Y ese consumo desmesurado de riqueza, fíjate, nos conecta de forma directa con el lado oscuro de la innovación monetaria que examinamos antes. El Estado, incapaz de costear la reconstrucción constante de flotas hundidas y ejércitos diezmados en la jungla, basándose en ingresos reales, recurrió al recurso más fácil para una autoridad fiduciaria: imprimir dinero sin respaldo alguno. La receta perfecta para el desastre. Aceleraron la emisión monetaria, incrementando artificialmente la oferta sin ninguna producción económica detrás. Estamos hablando de una inflación generada directamente por el Estado. Entremos en los números de este colapso, porque la escala asusta. Los expertos en política monetaria yuan saben que la expansión fue irracional. Ya lo creo. Los registros financieros son muy esclarecedores. A comienzos de la década de 1270, el volumen de papel moneda en circulación equivalía aproximadamente a unos 110.000 ding. Para clarificar esta medida a quien nos escuche, un ding equivalía a un lingote que pesaba cerca de 2 kilos de plata maciza. Hablamos de una circulación amparada en un valor de 200 toneladas de plata anuales. Pues bien, apenas unos años después de los grandes fiascos militares, las prensas imperiales imprimían anualmente más de 1.400.000 dings. ¡Madre mía! Es decir, multiplicaron por 14 la masa monetaria. Pasaron del equivalente a 200 toneladas de plata a más de 2.800 toneladas en valor nominal en cuestión de años. Y claro, eso destruye el poder adquisitivo de cualquiera. Los billetes que los ciudadanos habían sido obligados a aceptar bajo pena de muerte perdieron su valor a un ritmo vertiginoso, arruinando a la clase mercantil y evaporando por completo la confianza pública en el sistema. El daño ya estaba hecho. Sí.
Y la devaluación profunda de la moneda actuó como el síntoma más visible de un imperio que había sobreextendido tanto sus fronteras físicas como sus estructuras de confianza. Y lo más sombrío de este proceso es el paralelismo temporal con el deterioro biológico y emocional del propio Kublai. La erosión económica del Estado ocurrió simultáneamente al colapso del círculo íntimo que le anclaba a la realidad administrativa. Ujú. Es un colapso personal que golpea muy rápido. En el año 1281, el mismo año que el tifón aniquila su flota en Japón, fallece la emperatriz Chabi. Y sabemos por los documentos que ella no ocupaba simplemente un rol ceremonial, era una consejera de primer nivel. Xavi era una figura estabilizadora clave, sí. Su agudeza política templaba repetidamente los instintos más agresivos de la aristocracia mongola. Hacía de contrapeso. Exacto. Y equilibraba la balanza de poder frente a las demandas de los funcionarios chinos de la corte. Su pérdida dejó a Kublai sin su principal confidente intelectual. Y, por desgracia, el golpe definitivo ocurrió poco después, en 1286, con la muerte prematura de Shenjin, Su heredero designado. el hijo en quien se había invertido toda la educación filosófica confuciana para garantizar una transición dinástica pacífica. Pierde de golpe los pilares emocionales y políticos de su legado. Las crónicas describen a un emperador que, entrado ya en los 70 años de edad, sufre una transformación radical. Se encierra en sí mismo. Suspende las asambleas multitudinarias con eruditos extranjeros. Ya no quería ver a nadie. Corta el acceso directo a sus antiguos ministros y empieza a gobernar como una figura distante, dictando órdenes casi exclusivamente a través de la mediación de su joven nueva reina, Nambui. El arquitecto de una red burocrática global aislado dentro de su propia capital. Es muy triste, la verdad. Y el deterioro físico siguió de cerca el aislamiento psicológico. Buscó consuelo abandonando cualquier moderación en su estilo de vida. Regresó una versión hipercalórica de la dieta esteparia basada en enormes ingestas de carne y un consumo abusivo de alcohol. Pero sin moverse de palacio. Claro, carente de la extenuante actividad física de sus predecesores nómadas. Los diagnósticos retrospectivos señalan el desarrollo de obesidad mórbida, agravada por una diabetes no tratada y episodios de gota que le provocaban dolores articulares incapacitantes. Entonces, ¿qué significa todo esto? Es un final trágico. Un hombre que redibujó los mapas del mundo no pudo escapar al dolor de perder a su familia ni gobernar su propia salud. Resulta profundamente irónico. Desde luego. Movilice toda su red logística para convocar a chamanes coreanos y a los mejores herbolarios de Vietnam, buscando desesperadamente curas en todos los rincones del vasto mundo que domina. Pero el sistema de carreteras más sofisticado de la época no podía transportar una cura para la depresión clínica. Ni para los efectos biológicos de años de excesos. Eso es, excesos físicos y duelo crónico. Hacia 1293 rechaza públicamente presidir los rituales del Año Nuevo, evidenciando una desconexión total del plano terrenal. Poco después, a principios de 1294, muere a la edad de 78 años. Abordar el legado histórico de Kublai requiere manejar múltiples contradicciones, y enormes además. Por un lado, consiguió lo que había eludido a generaciones enteras de estrategas. Unificar China. Exacto. Unificar a una China enormemente productiva y trazar fronteras administrativas que sentarían la matriz geográfica sobre la que se construyeran las dinastías Ming y Qing. Demostró la viabilidad del dinero fiduciario como motor del comercio transcontinental. Pero el precio de esa integración fue devastador. Sus campañas de expansión forzosa consumieron millones de vidas y provocaron una hiperinflación que arruinó la misma economía que él había diseñado. Nos muestra que puedes construir la infraestructura estatal más avanzada de tu tiempo e integrar el talento global. Pero el exceso de arrogancia al ignorar los límites materiales del entorno natural siempre pasa factura. Subraya una constante histórica innegable. Por muy brillante que sea el diseño de una burocracia imperial, en última instancia está sometida a la frágil psicología de los seres humanos que la lideran y a las fuerzas incontrolables de la geografía que intentan dominar. Lo que me resulta verdaderamente sobrecogedor de todo este análisis profundo, y es una idea que invita a reflexionar a quien nos escuche sobre cómo se construye nuestro presente, es comprobar lo mucho que los grandes giros de la historia pueden depender de detalles técnicos aparentemente minúsculos. Ya, es para pensarlo. Volvamos la vista por un instante a aquellos ruidosos astilleros en la costa china hacia 1280. Hay órdenes imperiales inflexibles desde Dadu. Construir miles de barcos, rápido.
¿Qué habría ocurrido si los ingenieros navales hubiesen logrado oponerse a esa presión burocrática? Cambia todo. Si hubieran tenido el margen temporal para incluir quillas curvadas bajo el casco de esas naves, haciéndolas robustas frente al oleaje del mar abierto. Si esas flotas hubieran soportado la fuerza de los tiforas en la bahía de Hakata y logrado desembarcar a toda la fuerza invasora. Es que estaríamos hablando de otro mundo. La historia, la cultura, la identidad misma de la nación japonesa podría ser irreconocible hoy en día, diluida bajo la maquinaria estatal mongol y china. La autonomía secular y el curso histórico de todo un país dependieron, en sentido estricto, de que unos burócratas ordenaran omitir una pesada viga de madera bajo el agua para ganar tiempo. Un recordatorio ineludible de que la historia no avanza solo a través de grandes edictos políticos o teorías económicas. Frecuentemente se decide en el terreno puro y duro de la mecánica, la física estructural y la resistencia de los materiales frente a la atmósfera. Así es, demuestra que por mucho que un imperio consiga asimilar el talento de todas sus provincias y comportarse como una fuerza aparentemente imparable de la naturaleza, Sí. la naturaleza real, la que desencadena los tifones en el océano y la que debilita el frágil cuerpo humano desde dentro, siempre dicta la última palabra. Gracias por acompañarnos en este minucioso recorrido por la historia de Kublai Khan y la dinastía Yuan. Seguid cuestionando las fuerzas impredecibles y los minúsculos detalles técnicos que dan forma a nuestro mundo. Nos escuchamos en la próxima inmersión. Cada año, durante la temporada de verano, la montaña más alta de América se convierte en algo que, bueno, es un escenario logístico bastante desconcertante. Sí, desde luego. Quien lo vea desde fuera no daría crédito. Ya, es que imagínate, hay helicópteros sobrevolando constantemente, picos helados, vientos huracanados. Pero su misión no es rescatar a gente, ni llevar material científico. Que sería lo lógico en ese entorno, claro. Exacto. Pues su misión principal es retirar temporada tras temporada más de 22.000 kilos de excrementos humanos. Madre mía, 22.000 kilos. O sea, una auténtica locura. De un lugar que durante siglos fue considerado pues una deidad intocable. El contraste es brutal. Y hoy nos sumergimos en una inmersión profunda, analizando un montón de documentos, artículos científicos y registros históricos sobre la Aconcagua. Un análisis que la verdad desmonta muchos mitos. Totalmente. Hablamos de un pico que domina por completo los hemisferios occidental y sur, con sus 6.967,15 metros. Y la misión de hoy es entender cómo una cumbre que los manuales de alpinismo describen, entre comillas, como fácil. Sí, la típica etiqueta que confunde a tantos. Eso es. Cómo se ha convertido en una de las más mortíferas de la Tierra. Y cómo refleja nuestra relación con la naturaleza extrema. Porque se le conoce como el centinela de piedra, por uno de sus nombres originales, pero esconde una paradoja gigantesca. Vale, vamos a desgranar esto. Lo fascinante aquí es que, el Aconcagua nunca ha sido simplemente un montón de roca y estática en un mapa. O sea, es un cruce de caminos a nivel planetario. Ya, no es solo geografía. Exacto. Físicamente es el resultado de un choque tectónico hiperviolento. Pero si lo miramos a nivel cultural, es el punto donde chocan la ambición humana moderna, el desastre ecológico y un pasado sagrado. Claro, porque la historia de la montaña no empieza con los exploradores europeos, por mucho que algunos textos lo pinten así. Te va a que va. Si miras los registros lingüísticos, la variedad de nombres originales te lo dice todo. En Mapudungun lo llamaban Aconcahuahue, que significa viene del otro lado. En quechua es Aconcahuac, el famoso centinela de piedra, o Ancocahuac, el centinela blanco. Ostras, o sea que cada cultura le daba su propio peso místico. Totalmente. Y en aymara es Yancucuagua, la quebrada blanca. Todo esto demuestra que esta montaña dominaba la espiritualidad sudamericana desde hace siglos. Era un lugar que exigía sumisión, no que alguien fuera a conquistarlo para su ego personal. Un gigante observando desde las nubes, claro. Pero bueno, antes de meternos en por qué a la gente de hoy le da por querer subir hasta allá arriba, hay que entender cómo esa mole de roca llega a rozar los 7.000 metros.
Sí, la mecánica de su existencia, digamos. Exacto. Y cuando lees los textos de geología, parece el guión de una película de catástrofes. Hablan de la subducción de la placa de Nazca hundiéndose bajo la placa sudamericana. Pero hay un detalle brutal en los datos, y es que la Aconcagua no nació siendo una montaña. Resulta que era un volcán activo. Así es. Y esto es vital para entender su forma actual. A ver, si retrocedemos al Cretácico tardío, hasta el Mioceno, el Aconcagua era un complejo volcánico enorme. Estaba al borde de una cuenca marina poco profunda. O sea, un volcán al lado del mar. Si la mecánica clásica, la placa oceánica de Nazca se hunde porque es más densa. Esa fricción a kilómetros de profundidad genera un calor brutal que funde la roca. Y alimenta de magma al volcán, claro. Eso es. Era una chimenea gigante escupiendo fuego. Pero hace unos 8 a 10 millones de años algo cambió. El ángulo de esa placa que se hundía empezó a ser mucho más plano. Disminuyó. A ver, para visualizar esto del cambio de ángulo. Es en plan, imaginemos una de estas enormes cintas transportadoras subterráneas en una mina, ¿Vale? Un buen ejemplo. que lleva carbón directo a un horno incandescente en la superficie. Y de repente, la cinta se sale de su eje, pierde esa inclinación hacia abajo y avanza en horizontal. Se atasca por completo y, literal, empuja el propio horno hacia el techo. Claro. Al no hundirse la placa, se acabó el fuego. Eso es. Cesa la fricción, se apaga el magma, pero la placa sigue empujando en horizontal, creando unas presiones loquísimas. Y esas fallas inversas arrancaron a la Aconcagua de su raíz. Es una imagen perfecta porque captura esa violencia mecánica. Literalmente, el Aconcagua fue amputado de sus cimientos volcánicos y catapultado hacia arriba. O sea, pura fuerza bruta tectónica. Efectivamente. Y por eso su composición hoy en día despista muchísimo. Porque es un gigante zombi. Un fósil de un volcán muerto y congelado en la altura. Pero claro, si fue arrancado de su magma hace millones de años, la duda que surge leyendo los informes es por qué dicen que hoy en día sus laderas están llenas de roca volcánica. Ya, parece contradictorio. Totalmente, porque hablan de campos de lava, de brechas y de repente depósitos marinos, o sea, roca oceánica a 7.000 metros. No parece tener ningún sentido. Bueno, si conectamos esto con un panorama más amplio, la respuesta es que la elevación tectónica no borra el pasado, simplemente lo transporta. Ah, claro, la superficie se queda igual. Eso es, el volcán se apaga, pero la roca petrificada guarda el registro de ese entorno prehistórico. Si hoy alguien camina por el Valle de los Orcones o por Puente del Inca, va a ver una paleta de colores loquísima. Es que describen colores muy raros para una montaña. Sí, estratos verdosos, azulados, grises, pues esos son depósitos marinos del antiguo lecho oceánico. Y justo en medio, unas intrusiones rojas brutales que son ceniza y restos volcánicos del cono original. ¡Qué barbaridad! Un paisaje que parece inerte, pero que cuenta una colisión apocalíptica. Y justo esa topografía engañosa es la que atrae a los exploradores hoy en día. Es un imán absoluto. Claro, en cuanto confirmaron que era el techo de América, la fiebre por subir estaba asegurada. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque la historia de los primeros ascensos es casi una novela picaresca. Bueno, es que los primeros intentos eran un despropósito. Ya te digo, hay europeos del siglo XIX intentando sobrevivir ahí con la medicina de la época. En 1883 tenemos al alemán Paul Gusfeld. Abrió la ruta normal y llegó a los 6.500 metros. Pero, ¿cómo convenció a los porteadores locales para subir? Engañándolos, claro, porque la ciencia no les importaba nada. Exacto, se inventó que había un tesoro de oro escondido en la cima. O sea, tuvo que mentir para forzar los límites de esa gente. Es que desde el minuto 1 esa montaña pedía una motivación irracional para justificar el sufrimiento extremo, el frío, la falta de oxígeno. Y aún así, Gusfeld no llegó a la cima. Hubo que esperar 14 años hasta 1897. Y aquí surge una ironía fabulosa con la expedición británica de Edward Fitzgerald, que te hace cuestionar lo del éora aristócrata victoriano. Totalmente. Porque Fitzgerald pagó y organizó todo, pero la altitud lo destrozó. Es que falló 8 veces. 8. El dinero no le sirvió de nada porque su biología no aguantaba. Efectivamente. A 6.000 metros, la chequera no compra oxígeno. Quien hizo historia el 14 de enero de 1897 fue Matthias Surbriggen, su guía contratado. O sea, el empleado pisó la cumbre y el jefe se quedó abajo. Así es.
Y semanas después subieron otros dos, Stuart Vines y el guía Nicola Lanti. Esto demuestra que allí arriba solo importa la genética, tus pulmones y tu corazón. Zurbriggen venía curtido de los Alpes y tenía esa ventaja física. Pues esa lección de fisiología sigue engañando a mucha gente hoy. Si miras las crónicas modernas, ya no es exploración, es un catálogo de extremos absurdos. Hay niños pequeños o personas muy mayores rompiendo récords. Sí, las estadísticas rompen todos los esquemas médicos. Tienes a Tyler Armstrong, un niño californiano que subió con 9 años, o Kamaya Kartikeyan, una niña india de 12. ¡Ostras! Y por el otro lado a Scott Lewis con 87 años. Exacto. Pero, a ver, para la medicina, lo más salvaje son los corredores de montaña, los Skyrunners. Bajar y subir solía tomar unos días. Los de élite bajaron la marca a 13 horas. Pero luego llegó Karl Egloff y lo hizo desde la base en 11 horas y 52 minutos. ¡Qué locura! Y en mujeres, Daniela Sandoval clavó 20 horas y 17 minutos. Es sobrehumano. Es que, para entender esto, intentar correr a casi 7.000 metros. Si alguien quiere saber qué se siente, que pruebe a correr una maratón respirando solo por una pajita de plástico. Esa analogía de la pajita es médicamente perfecta. Es que el cuerpo te grita pidiendo oxígeno y no hay. A ver, no es que no haya oxígeno. A esa altitud la presión es un 40% de la del nivel del mar. La mezcla sigue siendo un 21% de oxígeno, pero la presión es tan baja que las moléculas están separadísimas. Claro, tienes que respirar el triple para conseguir lo mismo. Exacto. El corazón bombea a un ritmo demencial solo para no desmayarte. Así que correr allí demuestra unos pulmones y un sistema cardiovascular fuera de serie. Pero, bueno, la montaña es más que un trofeo físico. En 2019 vimos dos hitos que resumen muy bien esto. Sí, fue un año clave. Vimos dos eventos que parecen de dimensiones distintas. Por un lado, la reivindicación ancestral y por otro, pues, el puro poderío tecnológico. Exactamente. Primero, en enero, tuvimos a las cholitas. Ah, sí, las mujeres aymaras. Eso es. Escalaron con su ropa tradicional, con esas faldas amplias, pasando de la ropa técnica europea. Y no subían para romper ningún reloj, sino para reconectar con la Pachamama. Demostraron que la montaña es también de las culturas que la veneraban. Un acto de dignidad tremendo. Es que es precioso. Y luego el contraste desolador unos meses después. En septiembre aterrizó en la misma cumbre un helicóptero bimotor, el Airbus H-145, soportando 22 grados bajo cero y vientos horribles. Sí, un alarde de ingeniería aeronáutica. Pero claro, piensas, el vuelo duró 45 minutos. Unas personas tardan semanas sufriendo para honrar su historia y una máquina te pone toneladas de metal en la cumbre en un rato. Y esta facilidad técnica alimenta una ilusión peligrosísima. Desde luego. Que nos lleva a la etiqueta más polémica de la Aconcagua. Porque en alpinismo le llaman la montaña no técnica más alta del mundo. Teóricamente, por la ruta norte, es una caminata. No hacen falta cuerdas ni piolets. Ya. Pero esto plantea una pregunta importante sobre cómo medimos el peligro. Claro. Cuando en alpinismo se dice no técnico, solo hablan de la roca, de que no hay paredes verticales donde tengas que escalar con las manos. Pero esa palabra, fácil, ignora por completo el riesgo fisiológico y el clima. Y la gente va sin preparación, atraída por lo de fácil. Pues sí. Y por eso tiene la mayor tasa de mortalidad de toda Sudamérica. Mueren unas 3 personas al año de media, y ya hay más de 100 fallecidos registrados. Se ha ganado el apodo de la montaña de la muerte a pulso. Montaña de la muerte. Es que es letal porque parece inofensiva. O sea, ir por esa ruta normal debe ser como decidir subir por las escaleras de un rascacielos interminable. Sí, al principio vas bien. Claro, los primeros peldaños son fáciles, pero la trampa es que, con cada piso, un sistema invisible te roba oxígeno de la escalera y, a la vez, te baja la temperatura a 10 grados. Andar sigue siendo poner un pie delante del otro, pero el ambiente te está matando en silencio. Es una forma brillante de describir la hipoxia. Ante esa falta de presión que decíamos antes, el cuerpo entra en crisis pura. Se colapsa, claro. Los capilares del pulmón y del cerebro se dilatan intentando atrapar oxígeno y empiezan a filtrar líquido. Y ahí viene el edema pulmonar, que es ahogarse por dentro, o el edema cerebral, que causa coma y muerte. Y ojo, aquí casi nadie usa oxígeno embotellado, a diferencia del Everest. Sí, en los datos recalcan eso. Y claro, el 75% son extranjeros con pocos días de vacaciones. Suben rápido, no aclimatan.
El éxito es solo del 30 o 40%, y hay fatalidades por hipotermia severa constantemente. Y esa avalancha de colapsos ha obligado a montar una infraestructura que parece una ciudad de ciencia ficción, porque Plaza de Mulas, el campamento base a casi 4.400 metros, es el segundo más grande del mundo tras el del Everest. Con servicios médicos, internet. Sí, y incluso una galería de arte contemporáneo que se llama Nautilus, o sea, surrealista. Y más arriba, a 6.000 metros, en el campamento Colera, instalaron el refugio de emergencia Elena, que tiene una historia tristísima, porque lo donó la familia de Elena Senin, una montañera italiana que murió allí en 2009. Convirtieron esa tragedia en un escudo para salvar a otros. Es un acto de generosidad enorme. Desde luego. Pero a la vez, estos macrocampamentos son el síntoma del verdadero problema. Son la red de seguridad para un modelo turístico que inyecta miles de personas en un entorno que no lo soporta. Y esto genera otra tragedia, pero esta vez medioambiental. Aquí es donde la idea del montañero heroico se cae a pedazos, porque los datos ecológicos son, la verdad, repulsivos. Al acabar la temporada, los helicópteros tienen que sacar más de 120 barriles de excrementos humanos. Lo que comentábamos al inicio. Exacto, 22.500 kilos de caca que tienen que llevarse volando. O sea, entonces, ¿qué significa todo esto? Pues logísticamente es un reto gigantesco, y a nivel científico tiene explicación. Con ese frío extremo constante a 5 o 6.000 metros no hay actividad bacteriana. Ah, claro, no se descompone nada. Exacto. En un bosque un residuo orgánico desaparece en semanas. Allí arriba cualquier excremento se queda congelado para siempre. Por eso hay todo un negocio de inodoros ecológicos. Los grandes operadores te cobran $100 y a los independientes les cobran tarifas diarias de 5 o 10 dólares. Vale, pero esto refleja un comportamiento humano que no hay quien lo entienda. Porque la gente se gasta miles de euros en vuelos, en botas de titanio, en ropa de última generación, para ir a comulgar con la naturaleza pura. Sí, sí. Y cuando llega la hora de la verdad, prefieren defecar en medio de la ladera para no pagar 10 míseros dólares por el retrete ecológico. O sea, una negligencia que ha contaminado el hielo con bacterias. Quienes suben tienen que hervir el agua o usar químicos para no enfermar gravemente. Es una contradicción brutal. Te demuestra una relación totalmente extractiva, ¿sabes? Usan la montaña como un escenario para su ego y cero responsabilidad. Totalmente. Y choca una barbaridad si lo comparamos con la historia antigua. Para el imperio inca, el Aconcagua no era un gimnasio, era un apu, una deidad que controlaba el agua y la vida. No subían a pisotearlo, subían a venerarlo. A más de 5.000 metros construyeron altares. Sí, lugares hiperinacesibles. Y ahí entra el famoso descubrimiento de 1985. En ese yacimiento encontraron la momia del Aconcagua, un niño en posición fetal dentro de unos muros de piedra. Lo dejaron sobre un lecho con hierba, plumas, hojas de coca y, según los ropajes, era de la nobleza incaica, un sacrificio del más alto nivel. Es que este contraste es la lección más demoledora de todo el análisis. Piensa en los dos tipos de ofrendas. A ver, Por un lado, los incas entregaban lo más valioso y sagrado de su sociedad, la vida de un noble, mostrando sumisión total a la naturaleza. Y por otro, milenios después, la ofrenda moderna es la vanidad personal y toneladas literales de excrementos que pudren el agua. madre mía, qué perspectiva. O sea, el centinela de piedra ha pasado de ser el santuario supremo a un parque temático congestionado y lleno de basura. Así es. Triste pero real. Pues sí, un resumen que nos deja mucho en lo que pensar, la verdad. En esta inmersión profunda hemos ido desde entender cómo un volcán fue arrancado del suelo por pura fuerza tectónica. Pasando por engaños sobre tesoros. Exacto. Hemos visto cómo la hipoxia destruye el cuerpo humano en una especie de escalera tóxica y hemos confrontado ese misticismo de los incas con la crisis ambiental del turismo de hoy. Un contraste abismal, sí. Totalmente, porque la Aconcagua impone mucho, pero resulta ser un ecosistema fragilísimo. Y esto invita a reflexionar sobre un último punto. Viendo el daño ecológico continuo, ¿se debería considerar cerrar estos santuarios? Es un debate complicado pero necesario. Es que quizá ya es hora de imponer límites absolutos al acceso y aceptar con un poco de humildad que no toda la geografía del planeta está ahí para ser una medallita más en el currículum de nadie. Totalmente de acuerdo. El daño que hacemos en estos lugares tan extremos muestra cuáles son de verdad nuestros valores. O sea, la montaña va a seguir ahí. De eso estoy seguro.
pero cómo la tratamos, eso nos define para siempre. Efectivamente. Y bueno, agradecemos a quienes hayan estado al otro lado acompañando este análisis a través de la geología, el hielo y la historia de la Concagua. Queda ahí la reflexión sobre los límites de nuestra ambición. Hasta la próxima inversión en los datos.